Tu subordinado más leal ahora quiere matarte. Cree que sos el asesino de su jefe, pero el problema es que vos sos ese jefe, atrapado en el cuerpo del culpable. Te agarra del cuello, ciego de ira, y con la calma de quien ya murió una vez, le propones un trato. Deja que te mate. Así como el alma de Hashin se apoderó de un nuevo cuerpo, apodérate del botón de like y demostrá que este trato te interesa. En una casa aparentemente tranquila, vivía un hombre que parecía tenerlo todo, pero su corazón era frío. Para él, un Doberman leal era solo el perro de mi papá. No importaba cuánto lo siguiera o cuánto amor le diera, para este hombre, que era Lee Hashin, el cariño era un lujo que no se podía permitir y nunca le dio ni una caricia. Luego de la muerte del animal, mientras lo vería ahí inerte, solo pudo preguntarse por qué lo había obedecido tan bien si él nunca le dio nada. Pero la vida de Hashin, un serio y exitoso prestamista, dio un giro inesperado. Un día, mientras conducía, un terrible accidente lo envolvió en un instante. El auto cayó por un barranco y la última cosa que pensó fue: así es como muero. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando abrió los ojos, no estaba en el más allá, sino en la cama de un hospital, con un cuerpo que no era el suyo. Dos chicos jóvenes, uno rubio y otro pelirrojo, se abalanzaron sobre él llorando de alegría. «Si-hyun-hyung, despertaste», gritaron, mientras el rubio lo abrazaba con fuerza. Hashin estaba completamente desconcertado. ¿Quiénes eran esos pibes? ¿Y quién era él ahora? Rápidamente se dio cuenta de la verdad. Había muerto, sí, pero su alma había terminado en el cuerpo de un tal Lee Si-hyun, un idol famoso. Los chicos que lo rodeaban eran sus compañeros de grupo, Lemegeton. Le contaron que había estado inconsciente por una semana después de un accidente. Entre el shock de su nueva identidad y las noticias que hablaban de su milagrosa recuperación, Hashin, ahora en el cuerpo de Si-hyun, se sentía completamente abrumado. Y ni hablar de la forma en que lo trataban. Mientras un compañero le ofrecía agua y otro le preguntaba si le dolía la garganta, el pelirrojo se le acercó, medio enojado y medio aliviado, soltándole un «maldito, sabía que nos estabas engañando de nuevo». Claramente había una historia complicada con el Si-hyun original, con sus compañeros rodeándolo y la prensa en un frenesí por su resurrección. El verdadero problema no era solo haberse vuelto un ídol, sino que él, Lee Ha-jin, el prestamista sin piedad, ahora estaba atrapado en el cuerpo de Lee Si-hyun. Y mientras intentaba entender lo que estaba pasando, sus nuevos compañeros lo forzaban a comer, discutiendo sobre quién era mejor para alimentarlo. Los compañeros, por su parte, seguían cuidándolo, discutiendo con cariño quién le iba a dar de comer. Y aunque se decía a sí mismo que no pertenecía a ese mundo, a ese cuerpo, no podía evitar acostumbrarse a ellos y a sus atenciones. Incluso, uno de sus compañeros de cabello oscuro lo acomodaba con suavidad mientras dormía, acariciándole la cabeza, una muestra de afecto que Haji no había conocido en su vida anterior. Mientras tanto, la noticia de la milagrosa recuperación de Lee Si-hyun estaba en todos lados. Los medios lo anunciaban como un milagro, pero en el fondo, los médicos estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que alguien declarado muerto, con su respiración completamente detenida, de repente, despertara sin un solo rasguño? Era un rompecabezas sin solución, una anomalía que nadie podía explicar. Pero la mente de Ha-jin, atrapada en el cuerpo de Si-hyun, no estaba tan preocupada por las noticias. De repente, una punzada de dolor lo invadió, un recuerdo violento de su propia muerte. Veía un accidente, sangre y la voz de un hombre. «Hyun-nim, tus heridas». Era un flashback, una ventana a su pasado como prestamista. Y en medio de ese recuerdo, surgía una voz llena de rabia, ese estúpido que llevó al jefe Ha-jin a su muerte, a quien ni siquiera matarlo es suficiente para calmar mi ira. La voz clamaba venganza, prometiendo llevar a Lee Si-hyun a infierno. Quedaba claro, para Han Dae-jun, el hombre de esa voz llena de odio, Lee Si-hyun era el responsable de la muerte de Ha-jin. Y ahora, Ha-jin, en el cuerpo de Si-hyun, estaba yendo a buscarlo. Con una gorra y gafas, se presentó en la oficina de Dae-jun, anunciando que ya tenían una cita. La tensión era palpable. Apenas entró, Dae-jun lo agarró del cuello de la camisa, furioso. ¿Qué mierda intentás hacer, Lee Si-hyun? ¿Creíste que no te iba a reconocer?
Ha-jin, sin inmutarse, le contestó con calma. Así es, por eso te propuse un trato, Han Daejeon. Con una sonrisa enigmática que casi parecía una burla, continuó. Ya experimenté la muerte una vez. Te voy a dejar que me mates si querés. Así que, hagamos un trato. Para él, este cuerpo no era más que un disfraz. Solo tengo que hacer mi papel, y listo. No tengo ninguna razón para molestarme en seguir viviendo en este cuerpo, pensaba. Entonces, con un tono más íntimo, Ha-jin le dijo, Daejeon-a. Y un recuerdo fugaz atravesó la mente de Daejeon, una imagen de él junto a otro hombre, y la frase, este es el perro de mi padre. La respuesta de Daejeon fue contundente, no es mío. La relación entre ellos era mucho más profunda y complicada de lo que parecía, y este encuentro no era más que el comienzo de una intriga peligrosa. Ha-jin, desde el cuerpo de Si-hyun, le sostuvo la mirada, y su sonrisa dejó claro su plan. Al final, de una forma u otra, la persona que lo terminaría matando sería Daejeon. De repente, la escena se desdibujó y nos transportamos a un recuerdo doloroso. La pregunta de una voz infantil resonó en el aire. «Opa, ¿cuándo sos más feliz?» Inmediatamente, la cruda realidad golpeó. Las noticias anunciaban la muerte de Lee Si-sun y los comentarios en línea eran una mezcla de odio cruel y dolor, evidenciando lo polarizante que era su figura. El cuerpo del idol yacía inerte, confirmando la tragedia. Un doctor les explicó a los miembros del Emegeton que Si-hyun había muerto en un accidente de auto, después de que el vehículo cayera por una barandilla en una carretera desierta. Aunque sobrevivió cerca de una hora, no pudo pedir ayuda. Los compañeros de grupo, destrozados, no podían asimilarlo. Uno de ellos, con el pelo rojo, se negaba a creerlo, gritándole a un Si-hyun ausente que se levantara, que no los engañara de nuevo. Otro, de pelo rubio, no podía entender cómo pudo haberlos dejado así. Mientras que el más callado apenas podía murmurar que nunca le dieron permiso para irse y morir. La alegría de un concierto, donde el Emegeton había ganado un premio, se mostró como un cruel contraste a su dolor actual. La visión se hizo más oscura, mostrándonos el origen de la angustia de Si-hyun. Vimos el auto accidentado, a Si-hyun ensangrentado, y el ruego desesperado de una niña. «¡Opa! ¡Opa!». Los últimos pensamientos del idol, con una lágrima escapando de su ojo, fueron para su hermana menor. «Por favor, protejan a mi hermana. Cuídense de esa niña». Tras el torbellino de emociones y recuerdos, Ha-jin se encontró de nuevo en la oficina de Daejeon, pero algo era diferente. Se preguntó si estaba soñando. La figura de Daejeon, más joven y con una sonrisa amable, apareció frente a él. Daejeon lo miró y, con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, pensó, «¡Qué cara tan bonita! Me parece algo familiar». Cuando el Daejeon del sueño se acercó, Ha-jin reaccionó, pero solo para darse cuenta de que era una ilusión, un fantasma del pasado que lo atravesó. «Supongo que realmente estoy soñando», se dijo Ha-jin, restándole importancia. Pero el sueño continuó, y la imagen de una niña sonriente, la hermana de Si-hyun, apareció junto a Daejeon. Ha-jin notó la ternura en la mirada de Daejeon hacia la niña. Era un sueño extraño, pero no desagradable. Decidió dejarse llevar por esa visión agridulce. Al observar cómo Daejeon volvía a casa cada noche y luego regresaba a los pocos días, Ha-jin entendió de inmediato lo importante que era esa niña para él. Este sueño revelaba una conexión inesperada entre Daejeon y la familia de Si-hyun, una pista crucial en el complejo rompecabezas de sus vidas. En ese sueño, Ha-jin observó cómo una niña, probablemente la hermana de Si-hyun, llamaba con alegría a Daejeon. La sonrisa que Daejeon le devolvía era pura dulzura, una faceta que Ha-jin no conocía de él y que revelaba la profunda conexión que compartían. El sueño le dejaba claro lo importante que era esa niña para Daejeon. Pero la escena cambió abruptamente. De repente, el propio Si-hyun, en un estado de desesperación, se apareció ante Ha-jin. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que protegiera a su hermana, describiéndola como una persona vulnerable que no estaba preparada para la dureza del mundo. Ha-jin, el prestamista, no pudo evitar sentirse irónico ante la petición. ¿Proteger? ¿Él? ¿Un usurero? Le pareció ridículo. La visión se oscureció y Ha-jin se encontró reviviendo el fatal accidente. Escuchó la advertencia de su subordinado. El auto de atrás no frenaba.
Un instante después, el impacto. Sintió el golpe, la fricción del metal y luego la sangre que goteaba de las manos del Si-hyun original, tirado en el asiento de su coche. En ese limbo entre la vida y la muerte, el Si-hyun moribundo se le apareció al Ha-jin prestamista. Llorando, débil, Si-hyun le preguntó si el dueño del auto que los impactó era él. Luego, con la voz quebrada, volvió a suplicarle: «Protege a esa niña, por favor, protégela». Ha-jin, viendo la desesperación genuina y a pesar de su naturaleza fría, se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Le extendió la mano, consolándolo y aceptando esa inusual promesa, mientras le susurraba un «lo siento», cargado de un significado que solo él podía entender. El sueño se rompió con el cuerpo de Si-hyun, inerte, en la morgue, y de pronto la realidad lo golpeó. Un abrazo apretado y los gritos de sus compañeros del Emeguetón lo trajeron de vuelta a la vida en el hospital. El pelirrojo lo estrujaba, entre lágrimas y abrazos, medio enojado, diciéndole que era un cabezadura por haberlos tenido preocupados y que siempre supo que se estaba haciendo el vivo. Ha-jin, todavía medio en las nubes, no pudo evitar el sarcasmo mientras los otros miembros le pedían a su compañero que lo soltara un poco, que Si-hyun recién se despertaba y estaba desorientado. Finalmente, los compañeros soltaron a Ha-jin y él, por fin con algo de espacio para procesar la situación, los observó con ojo crítico. Ahí estaban. Un tipo con el ceño fruncido, que a pesar de la molestia no le quitaba los ojos de encima. Otro intentando ser la voz de la calma con una sonrisa suave. Uno más que mantenía una expresión impenetrable. Y por último, un muchacho con una cara de cachorrito que parecía a punto de llorar. Para Ha-jin, la conclusión era simple. Todos ellos eran completos extraños. Los compañeros, sin darse cuenta de la crisis de identidad de Ha-jin, seguían con sus regaños cariñosos, preguntándole si le dolía el cuello después de una semana en coma. Pero Ha-jin, incapaz de seguir el juego de una vida que no sentía suya, soltó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién es Si-hyun? ¿Y quiénes son ustedes? El silencio fue instantáneo. Los otros, con la cara descompuesta, no entendían si estaba bromeando o si se había vuelto loco. Uno de ellos le tocó la frente, esperando encontrar fiebre, pero nada. Estaba lúcido, solo que no recordaba nada del Si-hyun que ellos conocían. La tensión en la habitación se palpaba en el aire. Incluso Kaim, el de pelo rojo, que ya estaba bastante irritado, terminó dándole un manotazo a Eun-yosun por alguna tontería. Era evidente que el Si-hyun original había estado causando problemas antes de su accidente, y la razón principal, Ha-jin la descubrió al instante: la plata. El Si-hyun original había estado metido en serios líos, acciones que rozaban la violación de contrato, rumores de relaciones cuestionables con patrocinadores y una reputación desastrosa en el mundo del espectáculo. Los fans lo destrozaban en las redes, llamándolo basura hermosa y cazafortunas, quejándose de cómo arrastraba el nombre del Emeguetón y recordando episodios donde empujaba a fans o abandonaba eventos a mitad de camino. La grieta entre Si-hyun y sus compañeros y entre Si-hyun y el público era profunda. Fue entonces cuando el chico de cara de cachorrito le quitó el celular a Ha-jin con delicadeza. «No mires esas cosas, Hyung», le dijo con un tono protector, dejando el aparato a un lado cerca de la cama. Ese gesto de cuidado, en medio de tanta toxicidad, le pareció a Ha-jin tierno. Pero su mente, siempre buscando el lado práctico, se fijó en otra cosa: los nombres de los miembros. ¿Qué onda con estos nombres? ¿Kaim? ¿Amon? El chico, Eun-yohyun, se sonrojó al escucharlo, balbuceando una respuesta que se perdió en su propia vergüenza. Vergüenza. Ahí mismo, el chico del pelo rosa, Sanyu, les aclaró que eran nombres artísticos, parte del concepto de su grupo. Llegó con helados para todos, ofreciéndose a explicar la situación con más calma. Primero, señaló al Eun-yohyun de cara de cachorrito y dijo que él era Amon, el más grande con 23 años. Después, se burló del pelirrojo, diciendo que había sido el primero en llorar cuando Si-hyun despertó. El pelirrojo saltó, indignado, negando la acusación a los gritos. Sanyu, sin darle mucha importancia, lo identificó como el rapero y líder del grupo. Luego, Sanyu se presentó como Separ, pidiéndole a Ha-jin que recordara su nombre, Lee Sanyu, incluso si olvidaba el de Amon.
El pelirrojo amenazó a Sanyo por ese comentario, mientras Eun-hyun pensaba que tenía la misma edad que Si-hyun. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Sanyo se dirigió a Ha-jin y reveló: «Vos sos Kaim, tu nombre es Lee Si-hyun y tenés 22». Ha-jin, o Si-hyun, asimiló la información mientras Sanyo le preguntaba si tenía más dudas, acariciándole la cabeza. En ese momento, otro chico de pelo rubio y aspecto aún más juvenil, Seo Ra-jun, se presentó como Serre. Sanyu, medio en chiste, medio en serio, le susurró a Ha-jin que Ra-jun sentía un cariño especial por él. Ra-jun se avergonzó, pero al final admitió que sí, que le tenía mucho aprecio. Justo cuando terminaban de presentarse, apareció un último miembro, Yu-chan, con el nombre artístico de Ose. Sanyu lo describió como alguien serio, de pocas palabras, pero el más maduro de todos a pesar de tener solo 19 años. El pelirrojo le entregó un helado a Yu-chan y Sanyu concluyó que los 5, con sus nombres artísticos, formaban el grupo Lemelliton. Ha-jin asintió, pensando que no sería tan difícil recordar todo. Ra-jun, el chico cachorrito que se había presentado como Serre, fijó sus ojos en Ha-jin. Con una dulzura evidente, le tomó la mano. Ha-jin, confundido por el gesto, preguntó qué pasaba. Ra-jun simplemente sonrió, inclinándose para apoyar la cabeza sobre la mano de Ha-jin, diciendo solo porque sí. Ha-jin sintió un contraste. El Si-hyun original solía ponerse nervioso con el más mínimo roce. Su pasado estaba lleno de dolor y críticas. Pero ahora, sentir a Ra-jun buscar su cercanía se sentía extrañamente reconfortante. Era una calidez que lo envolvía, como si todas las historias negativas que había escuchado sobre Si-hyun fueran una mentira. Ha-jin, casi sin pensarlo, empezó a acariciar la cabeza de Ha-jin. Mientras el chico rubio reía feliz, Ha-jin se quedó pensando en el Si-hyun que había visto en sus sueños, el que lloraba y suplicaba. Se preguntaba cómo ese bastardo, como lo llamaban algunos en internet por su mala reputación, había vivido con tanta carga. Sin embargo, al ver la genuina alegría de Ra-jun y la normalidad de la escena, con el rapero pelirrojo comiendo su helado y Yu-chan de pie, a Sanyu le pareció absurdo. No había rastro de ese supuesto conflicto entre los miembros del que tanto se hablaba. Si-hyun, o mejor dicho, Ha-jin en su cuerpo, seguía sin entender nada. ¿Por qué el manager lloraba? ¿Por qué los demás lo veían de esa forma? Justo en ese momento, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Para su sorpresa, la puerta se abrió y por ella se asomó Ra-jun, el joven de pelo rubio que siempre lo recibía con cariño, pero que ahora lo miraba con una expresión de pánico. Ra-jun parecía temblar. Si-hyun apenas pudo articular antes de derrumbarse. Ha-jin lo observó con una ceja levantada, pensando que la situación se ponía rara. Enseguida, Ra-jun se abalanzó sobre él, estallando en un llanto incontrolable, convencido de que todo era su culpa. Se culpaba por el accidente, por haberle dado las llaves a Si-hyun, por no haber ido con él. Los demás miembros observaban la escena con tristeza, mientras Ha-jin solo podía preguntarse: ¿en serio tengo tan mala cara que todos lloran cuando me ven? Eun-hyun, siempre el más protector, se acercó a buscar agua y, con seriedad, les advirtió a todos que, de ahora en adelante, las llaves del auto las manejaba él. Mientras tanto, Sanyu le aclaró a Ha-jin que la persona que lloraba desconsoladamente en su cama era el manager. Ra-jun, entre lágrimas y sollozos, pudo explicar finalmente la causa del accidente. Si-hyun se había arrebatado las llaves y se había ido solo, resultando en el fatal choque horas después. El manager, al recibir la llamada del hospital, se había desmayado del golpe. Ha-jin, viendo al manager aún hundido en su pena, suspiró. Con un gesto suave pero firme, le levantó la barbilla, lo miró a los ojos y le dijo: «Está bien, vos manejás de ahora en más, pero deja de llorar, ya me cansaste de tanto sollozo». La audacia de Ha-jin y el contacto hicieron que Ra-jun se sonrojara intensamente y asintiera repetidamente. Los demás miembros, que habían estado observando la escena en silencio, se miraron entre sí, visiblemente sorprendidos por la interacción. Ha-jin, ya un poco agotado de tanto drama, levantó una mano y les pidió a todos que se fueran, que necesitaba descansar.
Los miembros se despidieron, no sin antes que Rajun le dedicara una última mirada a Si-hyun antes de salir de la habitación. Cuando los miembros se fueron, la tranquilidad volvió a la habitación del hospital. Si-hyun, todavía algo aturdido por los últimos acontecimientos, empezó a sentir cómo el sueño lo vencía de a poco. Pero el descanso no llegó solo, arrastró consigo un sueño extraño, lleno de imágenes que no le pertenecían. En esa visión, el Si-hyun original, con una cara mucho más joven y una sonrisa radiante, se veía completamente enganchado a otra persona. Era una mirada dulce, sí, pero también una que parecía cegarlo. Era evidente que el amor de Si-hyun era de una sola vía, una devoción unilateral. La figura a la que le sonreía, aunque pretendía ser amable, ocultaba una voz llena de odio y una vibra turbia, retorcida. Pero el joven Si-hyun, ajeno a todo eso, solo sonreía. De repente, Ha-jin se despertó en su cuerpo, agitado y jadeando, con los ojos llorosos por la pesadilla. Los demás miembros, que apenas habían salido, regresaron corriendo al escuchar el alboroto. Rajun y Eun-hyo-hyun, con caras de preocupación, le preguntaron si estaba bien, si había tenido otra pesadilla o si quizás recordaba algo. El líder pelirrojo, acercándose a la ventana, bromeó con su habitual desparpajo. «Che, pibe, llorar con esa cara es un crimen». Pero la preocupación era genuina y enseguida le volvió a preguntar si había recuperado algún recuerdo. Todos lo miraban expectantes, pero Ha-jin estaba más confundido que nunca. Sentía una presión extraña, la de no recordar nada de esa vida y de repente tener que bailar o cantar sin saber ni cómo hacerlo. Intentó explicar su amnesia, pero de alguna manera sus palabras se mezclaron con su frustración por haber sido brusco con Rajun antes. Los miembros se lo tomaron de otra manera, pensando que estaba mintiendo sobre el por qué Rajun había llorado o que era su forma de evadir el tema. El líder pelirrojo, lejos de enojarse, lo acarició suavemente el cabello diciéndole que no se preocupara, que antes bailaba muy bien y que quizás si lo intentaba, su memoria volvía. Poco después, la noticia llegó, le daban de alta. Ha-jin, harto de la cama del hospital, aceptó. Ya había descansado suficiente. Sin embargo, la salida del hospital traía nuevos desafíos. Eun-hyo-hyun le explicó, con algo de nerviosismo, que Si-hyun tenía un papel secundario en un drama y que habían pensado en rechazarlo por su amnesia. Pero ahora que se recuperaba, no sabían qué hacer. Ha-jin escuchaba con atención, dándose cuenta de que la vida de idol de Lee Si-hyun no le daría un solo respiro. Ha-jin entendió rápido que las complicaciones no terminaban. Eun-hyo-hyun le explicó que el drama no podía cancelarse porque el Si-hyun original ya había cobrado todo el pago adelantado. Cuando preguntó si se lo había gastado todo, la respuesta de Ha-jin fue un simple sí, confirmando la pesada herencia que le tocaba limpiar. No le quedaba otra. Si rechazaba el papel, la agencia tendría que devolver el dinero y encima pagar una multa por incumplimiento de contrato, una deuda que ahora caería sobre él. Con un suspiro de resignación, Ha-jin aceptó. «No quiero ser un deudor perseguido a esta edad», dijo, con una expresión seria que contrastaba con su comentario medio oscuro sobre no tener que cortarse un dedo para el trabajo. Los demás se sorprendieron por su franqueza, y Rajun incluso lo consoló. Eun-hyo-hyun se fue a informar a la agencia, mientras Ha-jin, ya más tranquilo, preguntó qué tipo de papel iba a interpretar. La respuesta le sacó una sonrisa irónica. Un prestamista frío y melancólico, justo lo que Ha-jin había sido en su vida anterior. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Poco después, ya en la van rumbo al set, Eun-hyun les recordó a todos que la amnesia de Si-hyun era un secreto que nadie debía descubrir. Le dejó claro a Ha-jin que, si en algún momento se sintiera perdido, lo mejor era quedarse en silencio y concentrarse en hacer el trabajo lo más rápido y seguro posible. Mientras Ha-jin pisaba el guión en el asiento de atrás, concentrado, Rajun lo miraba por el retrovisor, con una mezcla de preocupación y cariño. De repente, el guión se le resbaló a Ha-jin de las manos, cayendo al piso. Todos se sobresaltaron, pero Rajun, el más cercano, se apresuró a pedir perdón, sintiéndose culpable.
Para sorpresa de todos, Hajin no se enojó. En cambio, le dio una palmada en la cabeza y le dijo, con una calma inesperada, «Tranquilo, cuando termine de leer, juego con vos». La inesperada ternura, o al menos el intento de ella, dejó a Rajun sonrojado y contento. Yoo-hyun y Sanju, sentados más adelante, observaron la escena. Yoo-hyun no pudo evitar pensar que Rajun parecía un perrito feliz. La tensión del viaje se fue disipando. Poco a poco, el sonido de la lectura de Hajin y el suave ronroneo del motor los arrulló, y Rajun terminó dormido, apoyado en el hombro de Hajin. A su lado, los demás miembros del Emegeton también descansaban, la van llena de una extraña pero reconfortante quietud. Pero la calma duró poco. Al llegar a su destino, una multitud inesperada los esperaba afuera del edificio, una marejada de fans y quizás algunos periodistas que se habían enterado de la salida de Hajin del hospital, a pesar de que se suponía que era un secreto. Los miembros del Emegeton se vieron sorprendidos. El líder pelirrojo decidió que no quedaba más remedio que abrirse paso, pidiéndole a Rajun y a Chantun que se aseguraran de proteger a Hajin. Al bajar de la van, el caos estalló. Gritos, flashes de celulares y empujones se mezclaban mientras los chicos intentaban avanzar. En medio del tumulto, una fan se tropezó y cayó al suelo, soltando su celular. La gente alrededor se quedó en shock, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Hajin se agachó y, con una calma que descolocó a todos, le preguntó a la chica si estaba bien. La fan, anonadada, apenas pudo procesar que el infame Lee Si-seun, conocido por su personalidad rota y mala fama, estaba justo ahí, ayudándola. Hajin, sin perder la compostura, le aconsejó que no empujara ni gritara tan fuerte en una calle residencial, señalando que causaba inconvenientes a los vecinos. Mientras la multitud murmuraba y se preguntaba si ese era realmente el Lee Si-hyun que conocían, Hajin le hizo una señal a Rajun para que se acercara. Rajun, que ya había pasado por algunas emociones intensas ese día, se sonrojó y corrió hacia él como si le hubieran dado la mejor noticia de la semana. Los otros miembros, especialmente Yu-chan, miraban la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. Finalmente, el grupo logró entrar a su apartamento, un lugar ordenado y limpio, mérito que Sanju atribuyó al manager y a todos los demás excepto a Eun-hyun. Esto provocó una pequeña discusión juguetona entre los dos, con Eun-hyun tirando su gorra, molesto por la burla de su compañero. En medio de todo, Rajun, con una preocupación evidente, empezó a explicar el arreglo de las habitaciones. Había 4 espacios de trabajo y las habitaciones se compartían. Eun-hyun con Sanju, él con otro miembro y Hajin con Yu-chan. La forma en que Rajun lo dijo, con ese tono de inquietud, dejó claro que esperaba una reacción negativa de Hajin. Es que el Si-hyun original detestaba el contacto, al punto de que si Chan lo rozaba ya se ponía mal. Pobre Chan, muchas veces tuvo que dormir afuera por eso. Pero Hajin, con su habitual pragmatismo, simplemente asintió. «Está bien», dijo. Rajun, asombrado por la respuesta, apenas pudo ocultar su sorpresa y alivio. Aprovechando el momento y la nueva actitud más tranquila de Hajin, Rajun intentó una última jugada. «¿Por qué no compartís la habitación conmigo, Hyung?» Hajin se encogió de hombros, resignado. «Y bueno, lo que me den estará bien». Pero antes de que Rajun pudiera celebrar, el silencioso Yu-chan se adelantó y, con una voz baja pero firme, se aseguró de que no hubiera malentendidos. «Conmigo», dijo, reclamando su lugar en la habitación. «Seguí compartiendo la habitación conmigo». La disputa por la habitación quedó sellada en ese momento. Los demás miembros observaban la escena, comentando en voz baja que, una vez que Yu-chan se ponía así, nadie podía ganarle. El pobre Rajun se veía visiblemente afectado. Con el asunto resuelto, Yu-chan tomó la iniciativa y, poniendo una mano sobre el hombro de Hajin, lo guió hacia su habitación compartida. Una vez adentro, Yu-chan no pudo evitar notar la limpieza extrema del lugar. Era casi enfermizo. Se preguntó si el Si-hyun original tenía misofobia. Mientras Hajin observaba el orden con su usual calma, Yu-chan lo llamó «Hyung» y se acercó. De repente, en un impulso, Yu-chan se inclinó peligrosamente cerca del cuello de Hajin. Este último, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir algo extraño. ¿Yu-chan? ¿Lo estaba lamiendo? Hajin lo apartó de inmediato, preguntándole qué diablos hacía. «Tenés un rasguño detrás de la oreja», explicó Hajin, con naturalidad, señalando el lugar.
Yu-chan se tocó la zona, dándose cuenta de que era una herida pequeña de antes. Mientras reflexionaba sobre el incidente, le pareció que los idols eran confusos. ¿Quién lamía las heridas de los demás? El cansancio lo superó y Yu-chan cayó rendido en su cama. «Voy a dormir un rato. Si hay algo de trabajo me despertás», le pidió a Ha-jin. Ha-jin simplemente asintió, aunque en su mente decidió que no lo iba a despertar. Esa decisión, tan sencilla, marcó un contraste enorme con el pasado. Yu-chan recordó los días con el Sihyun original, quien le pedía que se fuera de la habitación con una cara de dolor y agotamiento. Lo había echado tantas veces que hasta se acostumbró a dormir en el sofá o en la habitación del manager. Sihyun nunca decía nada a pesar de verlo en ese estado. Mientras tanto, los otros miembros se acercaron curiosos. Sang-woo fue el primero en asomarse, planeando llevarle el desayuno a Sihyun, y se sorprendió al verlo durmiendo. Luego, Yoo-hyun y el líder se unieron, igual de impactados. «¿Sihyun por fin está durmiendo de verdad?», exclamaron casi al unísono. Entraron a la habitación y el líder notó que Sihyun estaba acostado en la cama de Yu-chan. «¿Se equivocó de cama por la amnesia?», se preguntó. Más allá de eso, todos coincidieron en que, desde el accidente, Sihyun parecía dormir mucho más. Observaron a Ha-jin, quien estaba cómodamente recostado en la cama de Yu-chan, mientras este, ya profundamente dormido, se abrazaba a él. Había algo diferente, algo inusual en esa imagen. Decidieron esperar y ver qué pasaba. Los chicos decidieron no despertar a Sihyun para cenar. Lo vieron tan tranquilo y profundamente dormido al lado de Yu-chan que prefirieron dejarlo descansar. Mientras tanto, en otro lado, dos de los miembros del Lemegeton, preocupados, revisaban el guión del drama que Sihyun estaba a punto de filmar. Uno de ellos, algo confundido con la terminología, fue rápidamente informado por el otro, quien no podía ocultar su frustración. Recordaba la pésima actuación de Sihyun en el pasado y lo poco que lo ayudaba su buena apariencia. Temía lo peor para el nuevo proyecto. Pero, cuando se lo planteó a Ha-jin, este, con la serenidad que ya lo caracterizaba, le aseguró que no había de qué preocuparse. Que, si bien no prometía ser un actor brillante de la noche a la mañana, tampoco iba a darles motivos para que se rieran de él. Su plan era simple, los dejaría sin palabras. Al día siguiente, en el set de filmación de Azure Thorn, todos se quedaron boquiabiertos. Sihyun había llegado temprano y, para colmo, saludó a todo el mundo con una reverencia, algo impensable en el pasado. En la sala de maquillaje, la encargada no podía creer la piel perfecta de Sihyun y más aún que le diera las gracias. Era un cambio radical que nadie esperaba. Mientras tanto, el director Park Kang-joon, un perfeccionista conocido, estaba que volaba. No era que Sihyun hubiera llegado tarde, pero el solo hecho de que estuviera ahí le revolvía el estómago. Para él, Sihyun era un actor horrible, un desastre impuesto por los patrocinadores, y su resurrección había arruinado lo que prometía ser un proyecto estelar. Pero la sorpresa mayor llegó cuando Ha-jin, con una calma que descolocó a todos, se disculpó por el retraso en la filmación. Lee Si-hyun pidiendo disculpas. El equipo entero, incluyendo al director, se congeló en el lugar. Era un comportamiento tan inaudito que les costaba procesarlo. Aún así, el director, intentando disimular su asombro, ordenó comenzar la filmación. Murmuró para sí mismo que no importaba lo educado que fuera ahora, su mala actuación le daría de qué hablar. Pero en el fondo, su mirada seguía fijada en ese Sihyun tan diferente, con una mezcla de desconcierto y una pizca de curiosidad. El equipo de producción, aún dudando de Sihyun, se preparaba para la primera toma, con una de las productoras pensando que el director iba a pedir docenas de repeticiones, como siempre. Las luces se encendieron, la claqueta marcó el inicio y la palabra «acción» resonó en el estudio. Ha-jin, impecable en su traje de prestamista frío, se sentó con una presencia que llenaba la pantalla, emitiendo una vibra oscura y calculadora. La escena iba viento en popa hasta que, de repente, un «corte» rompió la tensión. El equipo se quedó helado. Alguien del staff gritó al actor secundario: «¿Estás loco? ¿Por qué no entras en escena? ¿Es tu primera vez actuando? ¿Querés irte a tu casa?».
El pobre hombre, temblando, se disculpaba una y otra vez por haber perdido su entrada. Ha-jin, ajeno a todo ese caos, pensó para sí mismo que al menos esta vez la culpa no era suya. Pero para el director Park no importaba. «Ah, Lee Si-hyun, en serio, vos también, hacé bien tu parte», le espetó, culpándolo por el error del otro. Ha-jin solo respondió con un simple y calmado «Lo siento», dejando a todos aún más descolocados por su inesperada serenidad. El equipo, por lo bajo, se quejaba de la injusticia. «Otra vez con esto, la escena estaba perfecta», murmuraban, frustrados. Varios pensaban que el director solo buscaba excusas para criticar a Si-hyun y que su primera toma había sido una pura coincidencia que no lograría repetir. Mientras tanto, Ha-jin se arreglaba el nudo de la corbata, como si nada. «Toma 2», se escuchó. El actor secundario fue arrastrado sin miramientos, golpeándose contra el suelo. Y en medio de esa atmósfera cargada, Ha-jin, imponente, lo miró y, con esa frialdad que ya era suya, soltó su línea más importante. «Ahora, ladra». El otro actor se quedó mudo, sin saber cómo reaccionar, mientras Ha-jin esperaba su respuesta con un golpeteo suave de sus dedos. La escena, a pesar de todo, estaba siendo magistral. La escena continuó con Ha-jin encarnando al prestamista frío. Sin inmutarse, observaba cómo a un actor lo golpeaban una y otra vez. Cuando el hombre cayó al suelo, Ha-jin se acercó con pasos lentos y decididos. Le agarró la cara al pobre diablo, que ya estaba bastante malherido, y con una mirada gélida soltó: «Parece que tenés ganas de morir». El actor suplicó que lo perdonara, pero Ha-jin, con una frialdad que helaba la sangre, le respondió: «Es un alivio que seas lo suficientemente inteligente como para evitar tu propia muerte», mientras se acomodaba el nudo de la corbata. La toma fue un éxito rotundo. El equipo de producción, incluyendo al director Park Kang-joon, se quedó pasmado. No podían creer lo que acababan de ver. La actuación de Lee Si-hyun era impecable. El director, con la boca abierta, seguía procesando el impacto de la escena cuando el asistente gritó: «¡Corte, corte! La escena terminó, levántate». Pero la sorpresa no terminó ahí. Ha-jin se acercó al actor que había recibido los golpes, preguntándole con genuina preocupación si estaba bien y si necesitaba ayuda. El actor, aún aturdido, solo pudo balbucear que estaba bien. «Qué bueno», dijo Ha-jin, «buen trabajo hoy». Después, se inclinó en una reverencia y agradeció a todo el equipo. Aquella cortesía y profesionalismo eran algo que el viejo Si-hyun jamás hubiera hecho, dejando a todos aún más descolocados. Un asistente, con los ojos llorosos, se acercó corriendo a Ha-jin para felicitarlo, diciéndole lo increíble que había estado. Ha-jin se limitó a decir que su parte ya estaba hecha y que se iría a casa. Se despidió del manager y de todos, dejando a la gente del set con la sensación de que Lee Si-hyun se había vuelto completamente loco. Cuando Ha-jin volvió al departamento, sus compañeros del Emegeton lo recibieron. El líder del grupo, con su característico pelo rojo, no dudó en bromear. «Che, ¿tan rápido? ¿Te echaron? Si siempre fuiste un pésimo actor». Pero la sorpresa fue enorme cuando uno de ellos, que había estado en el set, saltó a defenderlo con entusiasmo. «Nada que ver, volvimos porque terminó de grabar todas sus partes. Si-hyun fue re bueno en este papel». Los otros compañeros se miraron extrañados. «¿Qué?», preguntaron todos, sin poder creer lo que escuchaban. En medio de la confusión, uno de sus amigos se acercó a Ha-jin y al verlo comentó: «Te teñiste el pelo», y de forma casual le tocó la cabeza para ver el nuevo color. Ha-jin, sin alterarse, lo apartó sutilmente. «Manos fuera». Justo entonces, el manager llegó al apartamento. Los chicos le informaron que el CEO lo había llamado, dejando en el aire la incógnita de lo que vendría después. El manager, con una sonrisa, soltó una noticia que parecía prometer un nuevo comienzo. Tendrían un concepto fresco para sus canciones. Los chicos, emocionados, no podían ocultar su entusiasmo. Pero, aunque no lo dijeran en voz alta, en el ambiente flotaba el resentimiento hacia el Si-hyun original, ese que para muchos era una verdadera molestia. Sin embargo, para Ha-jin, en el cuerpo de Si-hyun, el momento de alegría se disolvió.
Fue arrastrado de nuevo a un sueño, o más bien a un recuerdo del Sihyun que lo precedió. Imágenes que parecían fotos viejas revelaban una niñez feliz, llena de sonrisas genuinas y momentos inocentes. Pero esa dulzura se desdibujó rápidamente. La escena cambió, mostrando al Sihyun del pasado, con una expresión de profunda tristeza, de pie en la oscuridad. Se preguntaba una y otra vez qué estaba mal con él, mientras una figura en la cama le daba la espalda, rechazándolo, y él solo podía rogar en silencio: «Por favor». Era una ventana a la relación tóxica y unilateral que tanto daño le había hecho al Sihyun original. El sueño se rompió con el golpe en la puerta. Ha-jin se despertó sobresaltado y el manager entró con la cara llena de preocupación. Viendo a Yu-chan en recama, el manager le explicó que había estado llorando toda la noche. El doctor ya les había advertido sobre un posible estrés postraumático por el accidente, y él no podía más que preocuparse. Y ver a Yu-chan en ese estado, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el llanto, solo confirmaba sus peores temores. Era hora de irse, pero ¿cómo despertar a alguien tan abatido? Con una ternura inesperada, el manager se acercó a Yu-chan. Lo ayudó a incorporarse de la cama y, al ver que el chico aún estaba ido por el llanto y el sueño, lo levantó en brazos con cuidado, como si fuera un niño pequeño. Yu-chan, semidormido, se aferró a él y entre murmullos soltó su frustración, deseando que el Sihyun de antes lo dejara dormir en paz. Las marcas en su cuello y pecho eran un silencioso testimonio de lo mucho que el original Sihyun lo había afectado, y en su somnolencia solo le quedaba una pregunta que lo atormentaba: ¿qué me decís? El ambiente del apartamento se disipó cuando los chicos llegaron a un elegante restaurante japonés. Ahí los esperaba Lee Seon-jin, el representante de la agencia, con una sonrisa de oreja a oreja. «Coman mucho mis gallinas de los huevos de oro», les decía contento mientras les recordaba lo bien que lo hacían ganar dinero. Para Ha-jin, el tipo era demasiado sincero, o más bien descarado. ¿Por qué una reunión de concepto tenía que ser en un lugar como este? La pregunta se hizo más aguda cuando vio la mesa llena de sashimi. Resulta que el cuerpo de Sihyun no soportaba los mariscos y Ha-jin sentía un asco genuino por ese pescado rosado y con olor a mar. Mientras los demás disfrutaban de la comida cara, él solo podía mirar los palillos en su mano sin saber qué hacer. Pero Yu-chan, siempre atento, se dio cuenta de su incomodidad. Se acercó discretamente y le preguntó si no podía comer. Cuando Ha-jin le explicó que el pescado se le dificultaba, pero que las frituras le venían bien, Yu-chan levantó la mano sin pensarlo 2 veces y pidió un plato de frituras. Los demás se sorprendieron por esa muestra de iniciativa de Yu-chan en una reunión formal, algo que no era común en él. El representante, con su habitual despreocupación, lo autorizó y pronto una montaña de tempura llegó a la mesa. Con unos palillos, Yu-chan empezó a seleccionar cuidadosamente las piezas que sabía que Ha-jin podía comer, dejándolas en su plato. La escena no pasó desapercibida y Eun-hyun, con una sonrisa pícara, bromeó: «Che, ¿ustedes están saliendo o algo?». Sang-yu, por su parte, simplemente entendió por qué Sihyun no había comido nada hasta ese momento. Esa dinámica de grupo se extendía más allá de las comidas, era algo de todos los días. Como esa mañana, donde Eun-hyun despertaba furioso, maldiciendo a Sang-yu por no dejarlo tranquilo ni en la cama, después de que éste le metiera un objeto minúsculo bajo la nariz mientras dormía. Sang-yu, con una sonrisa inocente, actuaba como si no supiera de qué le hablaba, pero Eun-hyun sabía que era a propósito. Y aunque le daban ganas de soltarle un montón de improperios, se aguantaba, porque el representante estaba presente. De vuelta en el restaurante, una vez terminada la comida, Lee Seon-jin apoyó los palillos con un suspiro de satisfacción. Demasiado perezoso para volver a la empresa, decidió que la reunión de concepto se haría ahí mismo, en el sushi bar. La noticia dejó a los miembros con la boca abierta. «Este tipo hace literalmente lo que se le da la gana», pensaron frustrados. Pero Seon-jin no se inmutó. Chasqueó los dedos con aires de grandeza y anunció el nuevo concepto para Lemegeton: corrupción. Él explicó que para este regreso, la idea era dejar de ser los opas tiernos y dedicados y convertirse en algo más proactivo, sexy y hedonista.
Hagan que sus fans se queden en bancarrota por ustedes, que gasten plata en comprar pajitas de bambú y se consigan un departamento. ¡Vivan una vida salvaje!, les gritó riéndose a carcajadas. Los chicos lo miraban con una mezcla de fastidio y desconcierto. Eun incluso pensó por un segundo en tirarle un poco de sashimi de atún al representante, pero Sanju lo frenó a tiempo. Hajin, por su parte, no entendía qué pasaba. Le preguntó a Sanju por qué todos se veían tan insatisfechos y qué significaba eso de estar a la altura del nombre del grupo. Sanju, con una sonrisa, le dijo que era más fácil que lo viera en las publicaciones de sus fans. Así, Hajin se puso a leer un post que explicaba que Lemegeton venía de la llave menor de Salomón, un grimorio que encerraba a 72 demonios, y que los nombres artísticos de los miembros eran justamente nombres de demonios. El post seguía con una descripción de cada uno: Separ, Amon, Seere, Ose y de último Caim, el alias de Sihyun, elogiando su belleza y una supuesta tensión sexual, pero sin dar más detalles, algo que dejó a Hajin aún más confundido. Cuando terminó de leer, Hajin seguía en blanco. «¿Demonios y grimorios? ¿Qué es esto?», se preguntó. Sanju notó su expresión y le preguntó si no sabía cómo reaccionar. Le explicó que al principio todos, incluso Rajun, Eun y Yu-chan, se habían quedado como si la cabeza les fuera a explotar de la vergüenza o lo habían tomado como una locura. «Pero vos nunca dijiste nada en ese entonces», le recordó Sanju, dejando a Hajin sin palabras y evidenciando lo mucho que la persona en ese cuerpo había cambiado. Terminada la reunión y cansados del representante, los chicos salieron del lugar. Ya en el auto, Hajin, aún pensativo por la conversación, le preguntó a Eun por el estacionamiento mientras él mismo recordaba el rodaje del drama al día siguiente, donde se encontraría con la protagonista. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que lo llamó por su nombre: Lee Si-hyun. Era un hombre de traje, con una mirada pesada, que le dijo que sabía que había cambiado de número. El encuentro fue breve, porque los demás en el auto se llevaron a Hajin rápidamente. Mientras se alejaban, Sanju, con una expresión de preocupación, recordó que situaciones así se repetían en el pasado. El Sihyun original se quedaba a solas con el representante, luciendo ansioso después de esas charlas. Sanju lamentó no haberlo sacado de ahí a la fuerza. Y es que, antes de que los rumores sobre Sihyun y los patrocinadores se hicieran públicos, los miembros ya notaban las señales: sus ojos cansados, su creciente aversión al contacto físico. La imagen de Sihyun, frágil y herido, con la mano sangrando tras un incidente, se grabó en sus mentes, dejando claro el sufrimiento que cargaba. De vuelta al presente, en la conversación pendiente con el representante Lee Seung-jin, este le explicó a Hajin que había corrido la voz de que su cuerpo no estaba en la mejor condición, aunque no le creyeron del todo. Sin embargo, por un tiempo, nadie lo contactaría, porque nadie se arriesga cuando se trata de salud. Hajin entendió el mensaje. Esto solo podía significar una cosa: la delicada y compleja relación entre Lee Si-hyun y el patrocinador. El representante le pidió que aprovechara ese tiempo para reflexionar sobre lo que habían hablado. Hajin se preguntó si Lee Seung-jin era quien había orquestado todo eso, o si, por el contrario, estaba intentando ayudarlo. La respuesta, para él, era un ambiguo sí. Mientras Hajin lidiaba con estas revelaciones, el peso del pasado de Sihyun se hacía más presente. La gente recordaba a un Lee Si-hyun que solo buscaba dinero, con una personalidad llena de escándalos y que, al parecer, había estado involucrado en tratos que comprometían su integridad y su reputación. Pero Hajin también recordaba al Sihyun de sus sueños, el que lloraba desesperado, sí, pero también al Sihyun tierno y firme que había sido antes, el que aún no había caído en la desesperación por el bien de su hermana incluso tras la muerte de su madre. La imagen de un Sihyun más puro que extendía su mano con esperanza, contrastada brutalmente con el triste final que lo había llevado a ese punto. Hajin no podía evitar pensar que cada persona, sin importar su imagen pública o lo que dijeran de él, guardaba siempre dos caras, una para los demás y otra quizás para sí mismo o para los más cercanos. Una verdad tan cruda como simple. En el set, el ambiente estaba agitado.
Un miembro del equipo, con la cara pálida y el nerviosismo a flor de piel, no entendía por qué el director había tomado una decisión tan repentina. Mientras tanto, Ha-jin, en su papel de Kaim, se mantenía impasible. Internamente su pensamiento era práctico: ¿cuánto más me van a pagar por ¿hacer esto? El staff, sin entender su lógica, se desesperaba, creyendo que Ha-jin se había vuelto un demonio hambriento de dinero, preguntándole cuánto quería para rodar más escenas ahora que el director había decidido aumentar el tiempo en pantalla tras el éxito de su actuación. Pero Ha-jin, con su habitual frialdad, rechazó la propuesta sin más. ¿Por qué?, preguntaba el asistente, estupefacto. Para Ha-jin, la situación era absurda. Primero le pedían que detuvieran una cosa y ahora le pedían que hiciera más. No tenía sentido. Él consideraba que su papel estaba bien tal como estaba y cualquier adición de escenas solo introduciría variables que no quería manejar. Este personaje es igual a mí, puedo hacerlo, pero si se añadan variables no puedo garantizar el resultado, pensaba, ajeno a las normas del mundo del espectáculo. Mientras la discusión seguía, una figura elegante se acercó al set. Era An Soo-jin, la actriz que interpretaba a Hua, y se presentó a Ha-jin con una sonrisa radiante. No solo lo saludó con gran entusiasmo, sino que lo llenó de cumplidos, admirando su altura y lo atractivo que era, y expresando lo mucho que había querido conocerlo. «Sos mucho más amable de lo que dicen los rumores», exclamó, sorprendida por la diferencia entre la imagen pública de Si-hyun y el hombre que tenía delante. Ha-jin, respondiendo con una sonrisa sutil, pensó que ella era una buena chica y le aseguró que los rumores eran solo eso. La actriz, encantada por su respuesta, le dijo que estaba muy feliz de compartir tantas escenas con él. Minutos después, entre las formalidades del set, An Soo-jin volvió a presentarse, especificando su papel como la jefa del departamento Kim y la dueña de un café, pidiendo que la cuidaran en el rodaje. Ha-jin, con su cortesía habitual, le devolvió el cumplido por su trabajo. «Tu escena esa vez fue genial, sos realmente genial». Ha-jin, fiel a su mente de prestamista, pensó para sí que era genial tener tanta gente en un lugar así, una fuente inagotable de oportunidades. Pero su momento de reflexión se vio interrumpido cuando una voz a sus espaldas preguntó si era Lee Si-hyun. Un hombre, con una sonrisa extrañamente amplia, se le acercó, soltando un «¿Cuánto tiempo sin verte?» y mencionando que había intentado visitarlo mientras estaba el paciente, pero no había podido. Con una falsa preocupación, apretó la mano de Ha-jin y dijo, casi con burla, que lo protegían con demasiado cuidado y que lo del accidente le sonaba a chiste. Ha-jin se mantuvo en silencio, pero sus ojos denotaban una frialdad calculada ante el descaro del tipo, que siguió provocando con su sonrisa. Por suerte, la llamada del director para empezar a filmar le dio a Ha-jin el pretexto para escapar, pero el hombre lo detuvo. «Pensé que no te gustaba filmar esta película», le dijo. «Después de todo, es por la plata». Y luego, con un tono condescendiente, lo llamó un trapo mientras le daba una palmada en el hombro. Mientras el hombre se despedía con un gesto de mano, Ha-jin lo observó, y para él, la palabra que mejor lo describía era malicioso. Después de la tensión, su mente divagó por un momento. Flashes de la vida de Si-hyun lo inundaron. Un grito de «mamá» y una mujer disculpándose por una camisa, con otra tranquilizándola. De vuelta en el set, en medio de una escena con An Soo-jin, donde ella le preguntaba si lo había visto antes, el manager se le acercó. Ha-jin le preguntó si el hombre de antes, Hee-jun, era alguien cercano a él. El manager se mostró evasivo, pero confirmó que Hee-jun solía interactuar con Si-hyun y a veces hablaba con él con entusiasmo, quizás por ser de la misma edad. Ha-jin percibió la implicación. Hee-jun le prestaba más atención que a otros en la empresa, un tipo de atención que no le gustaba para nada. Mientras tanto, en la escena del drama, An Soo-jin, interpretando a Hua, le pedía a su personaje que mantuviera en secreto que le había dado su número de teléfono. Hua, ilusionada, planeaba una sorpresa para Il-hun, el personaje de Ha-jin, pero lo que ella no sabía era que Il-hun tenía planes muy distintos. Él, con una sonrisa que escondía algo, pensaba para sí mismo que era el mejor guardando secretos y que Hua era una chica ingenua. Parecía que en el drama, Ha-jin estaba dando vida a un personaje bastante manipulador.
Una vez terminada la toma, Ha-jin se sentó, con una mano en la cara reflexionando. Solo tengo que aguantar en silencio, pensaba, y se reprochaba a sí mismo o al Sihyun original, llamándolo estúpido Lee Si-hyun. Sentía que la malicia de otros se le pegaba a las manos, como si pudiera tocarla. Afuera se oían susurros y la gente se movía con prisa. De repente, alguien se acercó corriendo, gritando el nombre de Si-hyun. Le dijeron que se apurara a saludar a alguien importante, que sería un problema si lo fotografiaban así. Ha-jin, confundido por el apuro y la persona, solo pudo preguntar, ¿pero a quién? El alboroto era porque acababa de llegar Jun Hee-soo, el actor principal de la película y el mismo que interpretaba a Il-hun en la historia que estaban filmando. Un hombre elegante, con un aire de superioridad, que apenas llegó se dirigió a Si-hyun. El ambiente se puso tenso y Ha-jin sentía la mirada de Hee-soo sobre él. Este le dijo a Si-hyun que debía actuar correctamente y que su voz era realmente especial, aunque lo último sonó más a una advertencia que a un cumplido. Luego, con un tono más frío, le aconsejó que se comportara para no hacerse daño. Ha-jin, sintiendo que no tenía otra opción y con el manager pidiéndole por favor que lo hiciera, solo pudo inclinarse y responder, «Sí, lo entiendo». Jun Hee-soo se dio la vuelta sin decir más, dejando a Ha-jin con la amargura de no haber podido decir nada más de un «hola». El manager, aliviado, le palmeó la espalda, casi llorando de la emoción, y le dijo, «Bien hecho, pasaste». Ha-jin, por su parte, no entendía por qué su corazón casi se le salía del pecho. Se preguntaba otra vez qué era lo que el Si-hyun original había hecho para que una simple interacción fuera tan estresante para todos. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, una colega se le acercó, curiosa por su repentina mejora. «Acabo de ver la escena anterior. ¿Fuiste a la academia de actuación últimamente?», le preguntó con una sonrisa, recordando lo robótico que solía actuar Si-hyun en las escenas románticas. Ha-jin, sin perder la calma, asintió y respondió que sí. Internamente, se dijo que era una buena excusa y que, incluso si fuera el verdadero Lee Ha-jin, hubiese hecho lo mismo para mantener las apariencias. La colega, convencida, lo felicitó por su esfuerzo antes de ir a prepararse para su propia parte. Minutos después, ya inmersos en el set, Ha-jin y su compañera de reparto interpretaron una escena en un café. Él, en su papel de Il-hun, miraba a su coprotagonista con una sonrisa indescifrable, provocando que ella le preguntara el porqué de esa expresión. Ella, con una sonrisa dulce, respondió simplemente «nada». Ha-jin, en la piel de Il-hun, se preguntó si su sonrisa era tan convincente como para hacer que la escena de amor pareciera real. Pasaba su mano por el cabello de la actriz y en su cabeza pensó en las viejas películas de Si-hyun, donde no importaba lo que dijera, su cara nunca transmitía el amor verdadero. Era como un robot, ajeno a lo que se siente amar de verdad. Pero la filmación se interrumpió abruptamente. El teléfono de Ha-jin sonó y al atender, una voz desde el hospital le dio una noticia alarmante. «Tu hermana ahora». Con una urgencia que no permitía discusión, Ha-jin dejó claro que iba para allá de inmediato. Se disculpó rápidamente con el director, quien intentó retenerlo para más escenas, pero Ha-jin ya estaba saliendo del set. Ra-hoon, que lo vio irse con prisa, se acercó preguntando qué pasaba. «Llamaron del hospital por Ah-hyun», explicó Ha-jin, dejando en claro que su prioridad era su hermana. No podía pretender un amor ficticio en la pantalla cuando una vida real, la de la hermana de Si-hyun, estaba en riesgo. Mientras se dirigían al hospital en el auto, Ra-hoon, con una preocupación evidente, insistió en que él sería quien conduciría, recordando quizás el accidente que le costó la vida a Si-hyun. Pero el trayecto se interrumpió por un encuentro inesperado. Han Dae-jun, un fantasma del pasado de Ha-jin, se acercó con una mirada llena de reproche. «Por tu culpa estoy sufriendo, ¿no, Lee Si-hyun?», recriminó. Rápidamente, Ra-hoon intervino, sacando a Ha-jin del lugar y pidiéndole que se cubriera con un gorro y anteojos para evitar ser reconocido por el público. Al llegar al hospital, Ha-jin vio el cartel con el nombre de Lee Ah-hyun. La ironía de la situación no lo abandonaba.
Él, Lee Ha-jin, ahora debía proteger a la hermana de la persona a la que Han De-yoon culpaba de su propia muerte. Titubeó un momento frente a la puerta de la habitación, pero con una determinación palpable apretó el pomo. Dentro, su hermana, Ah-hyun, estaba despierta, mirándolo con esos ojos que ahora dependían de él. Ah-hyun, al verlo, no pudo contener la emoción. «¡Opa!», exclamó entre lágrimas, y su voz estaba llena de una mezcla de alivio y tristeza. Ha-jin se acercó a ella y en cuanto sus brazos la rodearon, sintió lo frágil que era el cuerpo de la chica. Era como una pluma, tan diferente a lo que él recordaba de su vida anterior. Ah-hyun lo abrazó fuerte, preguntándole si de verdad era él, si estaba bien. Él le respondió que sí, que no llorara, que él estaba ahí. Era la hermana que Lee Si-hyun amaba más que a su propia vida, y ahora era su responsabilidad. Pasaron un par de horas y aunque Ah-hyun había logrado calmarse un poco, seguía llorando intermitentemente, aferrada a su mano. Ha-jin, con una sonrisa tierna pero también pragmática, le preguntó si acaso solo le iba a mostrar esa cara de llanto. Ah-hyun, avergonzada, negó rápidamente. Mientras tanto, en otro lugar, Han De-yoon parecía estar en un estado similar, solo en la oscuridad, también con su propio opa en la cabeza. De vuelta en el hospital, Ha-jin decidió que era momento de ser honesto. Sujetándole la mano con firmeza, le dijo a Ah-hyun que tenía algo importante que contarle. Le explicó con calma que su memoria estaba un poco mal, que de hecho no recordaba casi nada desde que había despertado del coma. Ah-hyun lo miró sorprendida, sin entender del todo. Ha-jin continuó, diciéndole que los médicos no estaban seguros, que era un fenómeno temporal, pero que, a pesar de todo, había cosas relacionadas con ella que sí recordaba. «No todo, lo siento», le dijo, con un tono de disculpa en la voz. Ah-hyun no dijo nada, simplemente lo volvió a abrazar con fuerza, buscando consuelo. «No te preocupes», le dijo Ha-jin mientras la estrechaba. «Siempre voy a ser tu hermano y siempre voy a protegerte». Ah-hyun sonrió, asintiendo con la cabeza, una señal clara de que entendía y confiaba en su hermano. Ha-jin, por su parte, se ocupó de los asuntos del exterior. Atendió una llamada de su manager, a quien le dijo que se quedaría en el hospital. «Si me voy ahora», pensó, «Ah-hyun se va a poner a llorar». Su prioridad era ella. Pero la calma no duró mucho. Al levantar la vista, se encontró con una cara familiar. Han Dae-jun, parado no muy lejos. La sorpresa fue inevitable. Desde la perspectiva de Dae-jun, las imágenes del accidente de Si-hyun se mezclaban con la noticia de una única muerte. Esa fue su pista, su convicción de que Ha-jin, el hombre que conocía, debía seguir vivo. Un presentimiento que lo llenaba de una extraña esperanza y determinación. Dae-jun recordó su pasado con Ha-jin, un hombre que conoció en la secundaria. Ha-jin, a sus 20 años, era sereno y directo, a pesar de estar inmerso en un mundo donde se le enseñaba a controlar a otros. Era un candidato prometedor para algo mucho más grande, pero también mostraba momentos de vulnerabilidad, arrodillándose, dispuesto a arreglar cualquier cosa por Dae-jun. Era el único que se quedaba con él, incluso cuando el padre de Dae-jun le ofrecía una mejor versión. Una relación extraña y compleja, hecha de lealtad, poder y un profundo vacío. Los recuerdos de Ha-jin, el prestamista, también se hicieron presentes. Su propio padre lo preparaba para ser heredero, instruyéndolo sobre cómo manejar a sus subordinados. Para él, las personas a su alrededor eran piezas de un tablero, arregladas para sus intereses. Su origen, como hijo de una concubina, marcaba su destino, un camino lleno de peligros. Los intentos de asesinato, las intrigas de sus hermanos, la traición constante. Era un mundo brutal, donde dañar a otros era tan fácil como respirar. Este pasado, ahora desenterrado, tenía la esencia de la vida de Ha-jin con un tono oscuro y despiadado. Hermanos, la traición constante. Era un mundo brutal donde dañar a otros era tan fácil como respirar. Este pasado, ahora desenterrado, tenía la esencia de la vida de Ha-jin con un tono oscuro y despiadado. La frialdad de su mirada era una señal clara de la escuela que había tenido.
En su juventud, las lecciones sobre lealtad eran brutales, impartidas por figuras que no toleraban la duda. Se le enseñó que no importaba quién sufriera, siempre y cuando la lealtad fuera incuestionable. Con un cuchillo en la mano, recibió la clara advertencia de no dañar partes del cuerpo que pudieran interferir con el trabajo, priorizando la funcionalidad por encima de todo. A pesar de esa dureza, a veces la soledad se hacía presente. Ya se fue, pensaba mientras los primeros copos de nieve caían a su alrededor, marcando el inicio de un invierno solitario. En esos momentos de quietud, se prometía a sí mismo, con una voz apenas audible, que todo iba a estar bien. Una promesa que se repetía mientras se alejaba en el paisaje invernal, dejando atrás quizás algo que nunca recuperaría. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Si para el prota la gente era como piezas de un tablero que tenía que mover, ustedes muevan ese dedo y denle a la campanita. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos!